Hola gente, ¿cómo están? Espero que lo estén pasando muy bien. Imagina que entras a una tienda de zapatos y estás buscando un par que cumpla con los siguientes criterios: bajo precio y alta calidad. Pero el producto que deseas ha subido un 25% más su valor original. ¿Aún lo comprarías o buscarías alternativas más económicas que cumplan tus criterios? Esto es conocido como la elasticidad de la demanda, un concepto clave en la economía actual que nos muestra cómo los consumidores actúan cuando hay un cambio en una de las variables. ¿Te interesa? Vamos a ello. ¿Qué es la elasticidad de la demanda? Es un concepto que nos indica la sensibilidad de los consumidores ante un cambio en las variables en la demanda de un bien o servicio, como por ejemplo el precio, los ingresos de los consumidores y las preferencias. ¿Cómo se calcula? Se calcula dividiendo el cambio en la cantidad demandada sobre el cambio en el precio. Pongámoslo en práctica con el siguiente ejercicio. Imagina que eres el dueño de una gasolinera en una comunidad donde la competencia es fuerte. Decides implementar una estrategia de precios y aumentar el precio del combustible en un 20%. Como resultado, después de un mes, notas que la cantidad de clientes que llenan sus tanques disminuye en un 10%. Ahora debemos tener en cuenta los datos. La cantidad demandada ha disminuido un 10%, mientras que el precio del combustible aumentó un 20%. Si expresamos estos datos en la calculadora, nos dará como resultado 0.5. Podemos decir que la demanda de gasolina es inelástica, ya que significa que la disminución del 10% en la cantidad de clientes que llenan sus tanques no es proporcionalmente grande en respuesta al aumento del 20% en el precio de combustible. Ahora veamos otro ejemplo. Imagina que eres dueño de una tienda de zapatos y decides incrementar el precio de un par muy popular de Adidas en un 10%. Desafortunadamente, observas que la cantidad demandada disminuyó en un 20%. En este caso, para calcular el resultado, haríamos lo mismo teniendo en cuenta los siguientes datos. Lo expresamos en la calculadora y nos da como resultado -2. El aumento del precio en un 10% resultó en una disminución del 20% de la cantidad demandada. En este caso, los consumidores son muy sensibles a las variaciones de los precios de los zapatos Adidas. ¿Cómo podemos interpretar los resultados? Si la elasticidad es mayor que 1 en valor absoluto, se considera elástica, lo que significa que la cantidad demandada responde de manera más que proporcional a los cambios en el precio. Si la elasticidad es menor que 1 en valor absoluto, se considera inelástica, lo que significa que la cantidad demandada responde en menor medida que proporcional a los cambios en el precio. Si la elasticidad es igual a 1, también en valor absoluto, se considera unitaria, indicando una respuesta proporcional de la cantidad demandada a los cambios en el precio. Sin embargo, podemos encontrar algunos casos excepcionales. Uno de ellos es la elasticidad perfectamente elástica. Aquí, la cantidad demandada es infinitamente sensible a cualquier cambio en el precio. También tenemos la elasticidad perfectamente inelástica. Aquí la cantidad demandada no cambia ante cualquier cambio en el precio. ¿Cuáles factores afectan el resultado? Hay varios factores que afectan la elasticidad de la demanda, pero en este caso voy a mencionar los que son más importantes. El primero sería la disponibilidad de sustitutos. Si hay muchos sustitutos cercanos a un bien o servicio, es decir, si hay muchas o pocas opciones para comprar el producto, por este simple factor, los consumidores cambian a otras opciones si el precio sube. El segundo factor sería la necesidad de ese bien o servicio, que es un factor que influye en la elasticidad. Los bienes básicos suelen tener una demanda menos elástica, ya que los consumidores están dispuestos a comprar a un precio más alto estos productos fundamentales para nuestro día a día. Ejemplos que podemos encontrar son los alimentos básicos como el arroz, el pan, la leche y los huevos.
Los artículos de cuidado personal e higiene, como la pasta de dientes y el papel higiénico, los medicamentos básicos, artículos de vestimenta, entre otros productos. El siguiente factor es el porcentaje del gasto del producto, ya que un bien o servicio que representa una gran parte del gasto mensual del consumidor hace la demanda más elástica. Este factor se debe a que los consumidores son más sensibles al aumento del precio de los bienes que representan una gran parte de sus gastos. Y el último de todos, el tiempo. Un factor muy crítico en la elasticidad de la demanda, ya que los consumidores necesitan tiempo para adaptarse al aumento del precio de un producto, haciendo la demanda más elástica, lo que obliga a los consumidores que no tienen suficientes ingresos para comprar un producto a buscar mejores alternativas o formas de reducir su consumo. Muchas gracias por ver este video. Me encantaría saber tu opinión en los comentarios. Que tengan un gran día. Nos vemos en un próximo video.